Bien, vamos a comenzar. A ver si estamos por acá con la aplicación. Eh, Déjenme que me acomode un poco. Vista de orador. Ahí está. Decidí un poco hacer esta pequeña charla porque eh, una de las cosas que nos pasa, pero no es que le pasa a ustedes o algo así, nos pasa a todos, ¿no? Es que eh, nuestra cabeza necesita tener en cuenta las cosas como objetos y sujetos. Lo explico de esta manera. Cuando nosotros entramos a OmniLife, siempre vemos de una u otra manera, vemos nuestros productos como si fueran medicamentos. Con el tiempo, tanto insistir sobre todos los líderes y sobre todo la gente que lleva más tiempo en OmniLife, con no son, son alimentos, no son medicamentos, son alimentos, no son medicamentos, llegamos al punto en que lo comenzamos a entender. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede? Regularmente cuando vemos el producto terminado. Entonces, decimos, este producto sirve para esto, ¿no? Por ejemplo, sin hablar del shake, el Dolce Vita. Ah, el Dolce Vita lo toman los diabéticos. No, el Dolce Vita es un excelente controlador de peso también, es un excelente regulador de la digestión. ¿Por qué? Porque los elementos que tiene sirven para eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el Power? Nosotros en la Argentina usamos el Power mucho para ayudar a las personas con problemas de artritis, artrosis, problemas reumáticos, etcétera. Pero la vitamina C que tiene el Power Maker es la misma vitamina C que necesitan nuestros pulmones, la misma vitamina C que necesita nuestra piel, la misma vitamina C que necesita nuestro sistema inmunológico, que necesita nuestro corazón. Entonces, cuando uno empieza a ver el producto como componentes y no como producto en general, comienza a entender los usos que le podemos dar al producto. Y eso hace que, por ejemplo, nosotros nos volvamos mucho más diversificados en la visión que podemos llegar a tener para entregar los productos. Piensen ustedes que eh, estos días estábamos hablando con unos distribuidores. eh, por ejemplo, en la Argentina está faltando, qué sé yo, Termogen maracuyá y está faltando teatino. Y es como si le faltara la mitad, le faltara una pierna. Son dos productos. Piensen ustedes que Omnilife se hizo con uno solo, con el OmniPlus. ¿Y qué se daba para las personas que querían controlar el peso por aquella época? OmniPlus. ¿Y qué se le daba a las personas que tenían dolores articulares y querían mejorar su calidad de vida? OmniPlus. ¿Y qué se le daba a las personas que tenían problemas digestivos? OmniPlus, 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 OmniPlus. Por eso es nuestro producto estrella. ¿Pero por qué sucedía eso? Porque la gente en esa época, primero, no tenía diversidad y segundo, conocía las potencialidades de los componentes del OmniPlus. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a estudiar hoy? Vamos a tratar de estudiar sin dejar de entender que el shake es un gran sustituto para todo lo que tiene que ver con nuestra alimentación, estudiar el shake desde otro punto de vista. ¿Para qué? Para que entendamos que nosotros podemos diversificarnos y podemos recomendar este producto para otras cosas. Principalmente por el hecho concreto de que en esta época, no sé si será en toda Latinoamérica, pero en la Argentina, el fanatismo que existe de la gente que hace algún tipo de actividad física por la proteína es muy grande, ¿no? Es como el fanatismo que existe de la gente por el colágeno. Pensar que, Piensen ustedes en lo siguiente, la única diferencia que existe entre el colágeno que venden en la farmacia y el colágeno que pueden vender en un supermercado en forma de gelatina sin sabor es el precio. O sea, pagás 10, 20 o 30 mil veces, 10, 20 o 30 veces más, porciones más pequeñas de colágeno.
porciones mucho más pequeñas de colágeno. Pero ¿qué es lo que sucede? La idea de que el colágeno de la farmacia va a ser más efectivo hace que sea parte de la mercadotecnia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros recomendamos productos regularmente y nos preguntan por proteína, nosotros tratamos de explicarle a una persona que viene fanatizada con la idea de que la proteína le va a hacer crecer los músculos por el solo hecho de consumirla, eh, no alcanzan nuestros argumentos. Explicarle que la proteína es necesaria, pero que, por ejemplo, la arginina que tiene el Power Maker es un gran estimulante para la formación de colágeno, de creatina, etcétera. Pero la gente no lo entiende. Entonces, ¿qué es lo que le podemos recomendar básicamente? Esto, el Shake Supreme. Pero para entender lo que estamos diciendo, veamos esto. Primero, ¿qué es una proteína? Una proteína es una molécula grande que cuando ingresa a nuestro organismo desempeña una diversidad de funciones, ¿no? Desde funciones metabólicas hasta estructurales, inmunológicas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace? O sea, ¿qué es lo que hace dentro de nosotros? Digámoslo así en términos concretos, alimenta nuestro organismo. ¿Dónde la podemos encontrar? Básicamente en productos cárneos, en la forma más rápida y eficiente de obtenerla, carnes, pescados, huevos, huevos, y en productos más bien vegetales, como son la soja, que es lo que vamos a estudiar un poco un día, legumbres, garbanzo, lenteja, poroto, nueces, almendras, algunos granos como el germen de trigo y la quinoa. Básicamente son las grandes fuentes de proteínas. Entonces, ¿qué pasa? Estas fuentes de proteína hay que tratar de comprender cómo operan de nuestro organismo y qué necesidad tiene nuestro organismo de ellas. Lo primero que nosotros tenemos que entender es esto. Las últimas investigaciones, y si ustedes leen, por ejemplo, la página de la Clínica Mayo o la página de la revista de la Asociación Americana de Medicina, van a encontrar que las últimas investigaciones dicen que una persona en condiciones normales necesita 0,6 gramos de proteína por cada kilo de peso, o sea, 600 miligramos por cada kilo de peso. Persona que pesa 10 kilos, necesita 10 gramos, 6 gramos de proteína. Pesa 100 kilos, necesita 60 gramos de proteína. En base a ese valor se saca la ingesta diaria recomendada. O sea, cuando ustedes vean en las cajas, por ejemplo, las cajas de shake, vean el porcentaje, van a darse cuenta de que, por ejemplo, el shake tiene 14 gramos de proteína y está relacionada con el 25% de la ingesta diaria recomendada. Si ustedes multiplican 14 por 4, les va a dar algo así como 56 gramos, eh, cuando 60 es, digámoslo así, la ingesta diaria recomendada. Ese es en condiciones normales. Ahora, hay personas que hacen actividad deportiva y necesitan formación muscular. El máximo de proteína eficiente del que se habla en estos casos es del doble, o sea, el 1,2 gramos por cada kilo de peso, para las personas que hacen entrenamiento. Para los deportistas de elite ya se habla de 1,5, 1,6 gramos por kilo de peso. Es lo que se necesita. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ven ustedes, por ejemplo, todo está tomado por 100 gramos porque es la unidad de medida que se usa para las proporciones. Eh, 100 gramos de salmón otorga 20 gramos 20 gramos de proteína. Un bife de ternera, 21 gramos de proteína. Un lomo de cerdo, 20 gramos de proteína. El conejo y la pechuga de pollo son los que más tienen. Y son todos de origen animal, o sea, la pechuga de pollo tiene 23 gramos de proteína. Y el yogur natural tiene 5,7 gramos de proteína. Eso es más o menos lo que tiene cada alimento. Si ustedes se dan cuenta, lo primero que nos surge son dos cosas. Primero, el argentino en líneas generales tiene una ingesta muy rica en proteínas. O sea, no hay demasiada carencia proteica
en la ingesta del argentino promedio. Obviamente que si una persona vive simplemente comiendo, por ejemplo, arroz, fideos, papas, etcétera, no tiene grandes fuentes de proteína y eso va a generarle problemas estructurales. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la persona consume más de eso? Se tiene que eliminar, porque el cuerpo se satura de lo que sea proteína, sea vitamina C, sea magnesio, y tiene que tratar de eliminarlo. Entonces, ¿cómo se entiende, cómo se entiende esta eliminación? Primero hay que entender cómo es una proteína. Esta es la forma básica de una proteína. Imagínense ustedes como una cadena que tiene cuentas, o como un collar de perlas que cada una de esas cuentas son aminoácidos. Una proteína básica es un collar perdón, una proteína básica es un collar de aminoácidos. Eso es una proteína en estado primario. Luego, cuando se junta con otra proteína, ya se transforma en una proteína tridimensional, por lo tanto, ya tiene estructura, que obviamente es mucho más eficiente al ingreso de nuestro organismo. El tercer paso es que tiene que tener una estructura terciaria, que es un plegado de varias proteínas. Es como si se fuese armando una figura de origami, para que más o menos quede claro. En este proceso se estructuran las proteínas, digámoslo así, complejas, por ejemplo, la hemoglobina, que es la encargada de transportar el oxígeno en la sangre a través de los diferentes órganos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa es la estructura básica, pero volvamos a lo inicial. Si nosotros vinculamos o pensamos que este collar llamado proteína, que es el conjunto de aminoácidos, son eslabones de una cadena, vamos a descubrir que cada uno de esos eslabones es un aminoácido. Ahora, ¿cuál es la historia? Cuando entra a nuestro organismo, el proceso se comienza a generar, digámoslo así, se comienza a generar un proceso de desintegración de esta cadena. O sea, se van separando los diferentes aminoácidos formando péptidos y luego quedando como aminoácidos libres. Y esos obviamente son los elementos que se distribuyen a las diferentes partes de nuestro organismo. Pero en ese proceso ya la proteína está en nuestra sangre. Ahora bien, ¿qué pasa con la proteína en exceso? Tiene que ser eliminada. El órgano de eliminación de las proteínas son los riñones. Se va por los riñones. Por eso es que, por ejemplo, cuando una persona tiene una disfunción renal, tiene una infección renal, siempre le hacen un análisis de proteínas en orina. ¿Por qué? Porque de acuerdo al nivel de traspaso de proteínas a la orina, se puede determinar el nivel de daño que puede llegar a tener el riñón y el tipo de daño que puede llegar a tener el riñón. Si es una infección, obviamente regularmente la manejan con antibióticos y todo eso, ¿no? Eh, entonces, el riñón resulta, digámoslo así, el último elemento donde las proteínas están dentro de nuestro organismo. Obviamente que cuando nosotros tenemos problemas de disfunción renal, ya tenemos problemas con la eliminación de proteínas. Pero por el otro lado, el exceso de consumo de proteínas también puede generar problemas renales. Las proteínas decimos que son un conjunto de aminoácidos. Básicamente, estas son todas las aminoácidos que existen. Donde, por ejemplo, uno de los más conocidos nuestros es la tirosina, componente esencial del termogen maracuyá, la arginina, que por supuesto la conocemos, a la arginina y la glicina las conocemos como componentes eh, muy frecuentes en el Power Maker. La fenilalanina, que es un aminoácido que se encuentra básicamente en la carne y es muy estimulante de, por ejemplo, la serotonina, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas cantidades de proteína es,
perdón, esta cantidad de aminoácidos son los que van logrando, digámoslo así, las diferentes funciones dentro de nuestro organismo y sobre todas las cosas actúan con el proceso de regenerador de tejidos. Que por eso, por ejemplo, el Power Bagel se toma de noche, porque el proceso de regeneración de tejido, el mejor momento es justamente durante las horas de sueño. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos síntomas de exceso de proteínas en la orina? Lo primero que podemos llegar a tener es una orina espumosa. O sea, cuando nosotros orinamos y queda muy espumoso la orina es porque estamos largando excesos de proteína, ¿no? Obviamente que cuando la persona tiene un daño en el, digámoslo así, a nivel renal, ese proceso se transforma también en sangrado. Genera también el exceso de proteínas en la orina, dolor y ardor al orinar, hinchazón de manos, pies, abdomen y cara, porque hay una retención de líquido, el riñón no está funcionando bien, cansancio, malestar, obviamente la misma retención de líquido, la misma inflamación interna va generando todo eso. eh, a veces la inflamación se localiza en zonas del tórax y hace a que la persona tenga dificultad para respirar, ¿no? Y pérdida de apetito como tal. Ahora bien, eso es más o menos lo que es una proteína. En el caso del shake, la proteína que nosotros tenemos es proteína de soja. Y si ustedes leen la cajita, dice proteína aislada, ¿no? De soja. ¿Qué significa esto? Es un ultraprocesamiento donde lo que se deja es nada más que la proteína. Entonces, lo primero que tenemos que decir con respecto a eso es lo siguiente, sobre todo nosotros que vivimos en la Argentina, y que Argentina es un país productor de soja, pero es un país de productor de soja transgénica. La soja que exporta al mundo la Argentina es para alimentar animales. No es, por ejemplo, los chinos no la compran para hacer soju, no la compran para hacer tofu, ni nada de eso, la compran para alimentar chanchos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que regularmente en la Argentina hay gente que consume, por ejemplo, milanesa de soja, sin que ésta sea orgánica. Que dicho sea de paso, es muy complicado en la Argentina conseguir soja orgánica, básicamente porque lo que puede quedar de orgánico ya está cruzado con los transgénicos. Recuerden ustedes que el transgénico tiene la capacidad de mezclarse con el orgánico y la siguiente generación ya está modificado genéticamente, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la proteína está presente, junto a la proteína están un montón de otros elementos que tienen la soja en forma natural, por ejemplo, las isoflavonas, o que tiene en forma artificial, por ejemplo, los pesticidas. Entonces, obviamente, en esta zona del mundo no es conveniente consumir soja por ese tipo de razones. O sea, no es que la soja en origen sea mala. El problema es que se transforma en perjudicial por toda esa manipulación de la agricultura. Por el otro lado, hay gente, por ejemplo, que usa aceite de soja. Y obviamente el aceite de soja le faltan 2 puntos para convertirse en un polímero, por lo tanto es muy dañino para la digestión, para la salud en general, ¿no? Es más, es un aceite que no debe ser usado para cocciones de temperaturas mayores a 70 grados. O sea, para freír, es para que más o menos lo entiendan, ¿no? O sea, estoy haciendo un paralelismo muy absurdo. Es como si ustedes derritieran plástico y metiesen ahí lo que quieren freír, para que más o menos se entienda, ¿no? En realidad no se debe usar. En realidad el aceite de soja no debería ser de consumo humano. ¿Y cómo nosotros podemos detectar básicamente eso? Es fácil porque también hay regulaciones estrictas con respecto a ello. Regularmente en el envase dice aceite de soja o dice aceite mezcla. Entonces, chiquitito, chiquitito, dice
girasol más soja o oliva más soja, etcétera. O sea, nosotros tenemos que tratar de no consumir ese tipo de aceite, por lo menos en esta parte del mundo. Obviamente en otras partes hay sojas orgánicas que no cumplen con nada de estas advertencias. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero, la soja que nosotros tenemos es una soja orgánica que no tiene nada que ver con la soja que se produce en el país, nada que ver. Ese es el primer elemento, porque las personas, acá hay tanta, digámoslo así, tanta animaversión con respecto a la soja por lo transgénico que regularmente cuando la gente ve la caja que dice contiene soja o soya, como lo llaman en México, las personas piensan que se trata de la soja de nuestro país y no es así. No. La proteína de soja en general es un gran promotor de desarrollo muscular y esto es muy importante porque cada sobre de shake tiene 14 gramos de soja, de proteína aislada de soja. Y por supuesto es apta a veganos. Y eso es un gran plus. ¿Por qué? Porque no solamente la persona que lo consuma va a tener digámoslo así, proteína de soja de excelentísima calidad, sino que va a poder manejar los requerimientos de proteína que regularmente le exige el cuerpo. Entonces, por eso es que hay muchas personas, yo no estoy en contra de uno u otro tipo de alimentación. Lo que sí siempre digo es lo siguiente, que en un país donde culturalmente hay tanto consumo de carne y la persona se quiere volver vegana, necesariamente tiene que aprender, necesariamente tiene que estudiar. Por ejemplo, es muy común encontrar gente que se dedicó al veganismo por una cuestión filosófica y reemplaza proteínas con carbohidratos. O sea, reemplaza proteínas animales con arroz o en muchos casos proteínas animales con proteínas vegetales, por ejemplo, qué sé yo, lentejas, pero no cubre el requerimiento diario y comienzan a tener problemas estructurales. Eso sin mencionar la vitamina B12 y la asimilación del hierro, ¿no? Esa es otra historia más. Entonces, básicamente la proteína de soja es altamente beneficiosa para nuestro organismo y es altamente beneficiosa para la formación de la estructura muscular y ósea. Bien, la proteína de soja tiene todos estos aminoácidos. Es interesante porque no solamente tiene los 9 aminoácidos esenciales. ¿Qué significa esenciales? Significa que nosotros los necesitamos, que no los producimos. Y ya hemos estudiado cuando hablamos sobre el Power y algunos otros productos, que en realidad en nuestra vida diaria prácticamente todos los aminoácidos se están transformando en esenciales. O sea, no es porque no los produzcamos, sino porque no los producimos en menor cantidad, o es deficiente la producción que tenemos, o es insuficiente la producción que tenemos. Ejemplo, la arginina. La arginina nosotros la producimos, nuestro cuerpo la produce. Pero ¿cuál es el problema? El mayor potencial de producción de arginina en el cuerpo humano se verifica entre los 21 y los 28 años. Ese es el pico. A partir de los 28 años comienza a decaer y a partir de los 42 la decadencia se va haciendo cada vez mayor. Dicho en términos usando la arginina como punto de referencia, podemos decir lo siguiente. Nosotros comenzamos a envejecer a partir de los 28 años. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Por problemas de alimentación, por problemas de estrés, por problemas de contaminación, la producción de arginina dentro de nuestro organismo está siendo insuficiente. Entonces, eso está haciendo, por ejemplo, que los órganos se regeneren más lento. Que, por ejemplo, una fractura que debería durar 40 días, dure 3 meses, porque obviamente el tejido conectivo no se puede conectar, digámoslo así. Y a veces es por un problema de producción de arginina, que es el gran reconstructor. Entonces, si bien es cierto, hablamos de
aminoácidos esenciales y no esenciales, tenemos que aseverar que los no esenciales, que son los que produce nuestro cuerpo, son también necesarios, aunque sean pequeñas cantidades, para compensar lo que debería producir nuestro cuerpo. No. Bueno, entonces tiene 9 aminoácidos esenciales y 2 aminoácidos no esenciales. Eso es básicamente lo que tiene la proteína aislada de soja que tiene el shake. Pero además hay otra característica. Una cosa, permiso, una cosa es tomar proteína y otra cosa es tomar proteína con nutrientes. ¿Por qué es diferente? Por la fijación, por la administración, por la calidad. Piensen ustedes en algo. Regularmente una de las características que tiene la gente es que busca panaceas, o sea, busca el remedio universal, el elemento que le saque todos los males del mundo. Por ejemplo, ahora, gracias a Frank Suárez, que para mí era un sabio, eh, él hablaba mucho del magnesio y hablaba mucho del potasio. Y encontramos gente que, si bien es cierto, consumen citrato de magnesio y les hace bien. ¿Y por qué les hace bien? Porque tenían deficiencia de magnesio. Creen que con el solo consumo del magnesio van a lograr cosas que no pueden lograr. Es como comprar ladrillos para hacerse una casa, sí, indispensable, pero si no hay arena, no hay cemento y no hay cal, no se puede construir la casa y el resto de los elementos. O sea, una sola cosa ayuda, pero lo nuestro tiene que ser integral. Por eso es que todos nuestros productos son paquetes nutricionales. O sea, hay una pregunta que alguna vez me hacía un distribuidor nuevo: ¿por qué OmniLife no hace paquetes individuales como los que aparecen, qué sé yo, en Mercado Libre, en Amazon, etcétera, que te dicen magnesio más ginseng, por ejemplo? Porque en realidad estos productos están hechos para producir una función. Y si bien es cierto, una persona que tiene deficiencia de un nutriente lo toma, se va a sentir mejor, la función completa no la va a tener. ¿Por qué? Porque le faltan los coayudantes. Entonces, si bien es cierto, este producto está hecho para que nosotros podamos llegar a tener una buena fuente de aminoácidos, también tiene coayudantes. ¿Cuáles son sus coayudantes? Por ejemplo, las vitaminas. Tiene vitamina A, C, D, E, K, ácido fólico y bueno, y todo, digámoslo así, todo el espectro de vitaminas B, que son fundamentales para todos los procesos orgánicos. Piensen ustedes en la vitamina K como factor de coagulación. Piensen ustedes en la vitamina C y la vitamina E como factor em, de estimulación de nuestro sistema inmunológico. ¿Qué podemos decir de la vitamina B12 con respecto a la fijación del hierro? Y así sucesivamente, que lo hemos visto en muchos productos y lo hemos estudiado incluso en determinadas charlas en forma separada. Entonces, volvemos a insistir, está la proteína, pero además están los componentes que lo hacen mucho más eficiente. Y los minerales, vean ustedes algo, ¿qué podemos decir del hierro tan necesario en esta época para las personas que tienen problemas de anemia? Pero no solamente para que tienen problemas de anemia. Piensen ustedes que la persona que hace ejercicio o que hace musculación o que corre o que anda en bicicleta, una de las cosas que necesita es un buen transporte de oxígeno. Si no tiene un buen transporte de oxígeno, esa persona se va a agitar, esa persona no va a poder rendir. ¿Y qué necesita para ese transporte de oxígeno? Hierro, pero necesita que ese hierro sea bien incorporado al organismo. Entonces, ¿qué necesita para que ese hierro se incorpore al organismo? Obviamente va a necesitar vitamina B12 para que lo capte y vitamina C para que lo fije. Te van entendiendo que el nutriente tiene las características necesarias para que todo el proceso se verifique en forma equilibrada y que se verifique en forma saludable. O sea, todos estos virtudes que estoy comentando no existen en una persona que simplemente tome proteínas.
Capaz que consume otros nutrientes por otro lado y puede llegar a tener determinadas características, pero el músculo no se hace solamente con proteína, y menos pensando que solamente consumiendo proteína y no realizando ejercicio se va a formar el músculo, ¿no? A mí me ha tocado ver que gente que me consulta y dice, no, tenés proteína porque en realidad estoy yendo al gimnasio. ¿Cuántas veces a la semana va al gimnasio? No, por ahora voy una vez. Va una vez y quiere tomar proteína y nada más que proteína. Y lo más probable es que termine más gordo, porque no le va a alcanzar, tiene que generar. No se produce solo el músculo. Es más, es lo que quisiera, yo creo que es lo que quisiera todo el mundo, pero no se da. Magnesio, el cobre como fundamento del sistema inmunológico, calcio, que ya hemos visto la importancia que tiene el calcio, no solamente a nivel óseo, que es lo que regularmente las personas buscan, sino que a nivel coronario. Personas que, por ejemplo, terminan con taquicardia, les terminan dando pastillas para la taquicardia y en realidad la taquicardia es falta de calcio. Nosotros vemos el calcio en los huesos, pero no entendemos que el calcio es un cardiotónico y es un gran nutriente necesario en nuestro sistema circulatorio. Y así sucesivamente, ¿no? Pero además de todo este gran paquete, encontramos el aceite de cánola encapsulado. Y acá hago un paréntesis. Primero, esta es la encapsulación, así es la encapsulación. La partícula de aceite está envuelto en un biopolímero, que regularmente es maltodextrina, ¿no? Regularmente así. ¿Por qué es importante entender esto? Primero, porque es un aceite convertido en polvo. Si no, por ejemplo, ustedes vieran en el shake una textura grasosa y no la tiene. ¿Y por qué no la tiene? Porque el aceite de cánola está microencapsulado, o sea, está convertido en un polvo, pero sigue teniendo las mismas propiedades. Y acá hay otra cosa. Regularmente, cuando las personas estudian el aceite de cánola o canola, lo confunden con la colza. No es que lo confundan. En realidad, el aceite tiene origen en la colza, que es la plantita que ustedes ven en la figura, de todas las florcitas esas. Ahora, ¿cuál es la historia? Tenemos una colza que es raya en lo tóxico y una colza que obviamente no tiene ese tipo de toxicidad. Eh, La diferencia es el ácido urésico, el ácido urésico. ¿Qué es este ácido? Este ácido es alergénico, estimulador de reacciones inflamatorias, etcétera. Pero ¿qué pasa? Como la colza se empezó a usar mucho como aceite, sobre todo para problemas, por ejemplo, que tienen que ver con la esclerosis múltiple, con problemas que tienen que ver con Guillain-Barré, o sea, con problemas musculares. O sea, se descubrió que habían principios activos de la colza que tenían esas características, pero que tenían ese ácido. Entonces, ¿qué se logró hacer? Producir una colza con cada vez menos ese ácido, hasta que llegó un instante en que prácticamente está desaparecido. Ya a partir del 2% de ácido urésico, no me sale bien la palabrita, ya es absolutamente seguro. ¿Tá? ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes buscan solamente aceite de cánola, van a encontrar el proceso de la colza, pero la colza que constituye la canola no tiene nada que ver con eso. Hago esta aclaración porque regularmente yo lo que siempre he aprendido es que, primero, el que hace esas preguntas rebuscadas no es que haga las preguntas rebuscadas porque nos quiere molestar a nosotros, es que es complicado con todo. Entonces, es lo que yo he notado. A mí cuando me hacen demasiadas preguntas con respecto a los productos, tengo la respuesta. ¿Por qué? Porque me he tomado la molestia de aprender. Pero tampoco le doy mucha importancia porque sé que ese tipo de personas son complicadas.
pero no es que se la están agarrando conmigo, son complicados ellos con la vida. Y esta es una de las preguntas que muchas veces me han hecho, por eso se las respondo antes, ¿no? Bien, eso es más o menos el proceso del aceite de canola. Ahora, ¿qué hace en el organismo? Ayuda a controlar los niveles de colesterol y de triglicéridos. Recuerden ustedes algo, cuando la persona hace mucho ejercicio se genera estrés oxidativo y se genera colesterol. O sea, ustedes me pueden, ¿como una actividad saludable genera colesterol? Sí, porque hay oxigenación de tejidos. Entonces, este producto también ayuda para nivelar los niveles de colesterol, por supuesto, previene el estreñimiento, ¿no? Da sensación de saciedad, que es justamente lo que buscamos cuando se trata de control de peso, y por supuesto, promueve el control de peso. Eso es básicamente lo que hace este producto dentro del, digámoslo así, este componente dentro de este producto. Luego, además de eso, tenemos extracto de cacao. Y bueno, el extracto de cacao tiene una característica que es interesantísima, ¿no? Primero, mejora el estado de ánimo. Si no, vean ustedes, por ejemplo, lo que hace en una persona cuando está en un estado de depresión o de angustia, no digo permanente, sino que circunstancial. Regularmente a la persona le dan ganas de comer chocolate y después de comer chocolate se siente bien. Y no es precisamente por el azúcar. Máxime que ahora la gente está comenzando a entender que los porcentajes de cacao son muy importantes con respecto a la calidad del chocolate y que son seguros y más saludables los chocolates que tengan por lo menos 70% de cacao, por lo menos. Hay chocolate del 90% de cacao porque por supuesto son bastante amargos porque el cacao es amargo, ¿no? Pero ¿qué pasa con el resto de los componentes? Regularmente en el resto del porcentaje lo que hay es mucho azúcar y emulsionante, saborizante, estabilizante y toda esa cosa que para lo único que sirve es para dañar nuestro organismo. Pero en este caso, obviamente, el extracto de cacao es una pequeña fracción de nuestro producto que la idea es estimular determinadas partes de nuestro organismo que mejoren, por supuesto, nuestro ánimo, que nos ayuden con el colesterol, que sean grandes prevenciones de la anemia. Imagínense usted, cacao, vitamina B12 y hierro trabajando juntos. Ese es el sentido. Disminuye el riesgo de diabetes. ¿Por qué? Porque ayuda a mantener el equilibrio de la curva de glucosa, ayuda al intestino y, por supuesto, previene las inflamaciones, es un elemento fundamental, sobre todo para nuestros órganos internos. Por último, inulina de agave, que es nuestra fibra que encontramos en el Dolce Vita, lo encontramos en el de cafecino, en el termogen maracuyá, etcétera, que lo que hace básicamente es estimular nuestro sistema digestivo. ¿Por qué es importante esto? Porque es la que, además, recuerden ustedes que una de las cosas que hace la inulina de agave es estimular el crecimiento de las bacterias benéficas en nuestro tracto intestinal. Entonces, las proteínas en general son duras para el intestino, son duras. Ahora bien, cuando además la proteína va combinada con un probiótico como este, lo que estamos haciendo es ayudando a nuestro sistema digestivo a que aproveche todas las potencialidades de la proteína. Por eso es que muchas veces hay gente que a veces nos pregunta que tiene que tomar tal o cual medicamento, pues lo tiene que tomar, pero le hace mal al intestino y una de las cosas que yo regularmente les recomiendo con muy buen resultado es que lo consuman, por ejemplo, con aloe vera, que si tienen tan obligados a tomar un antibiótico y lo tomen con aloe vera. ¿Para qué? El antibiótico va a agredir las bacterias benéficas del intestino, pero el aloe beta va a servir como amortiguador. Es más, cualquiera de nuestros productos que tenga inulina o que tenga aloe va a servir para ayudar, por supuesto, el fibra, el dolce vita, etcétera, van a servir para que si una persona tiene que tomar ese tipo de medicación, la tome
y el impacto digestivo sea mucho menor, ¿no? Y por supuesto, una de las características de la inulina es que ayuda muchísimo a las funciones hepáticas, que en esta época se están transformando en un serio problema, eh, básicamente porque la alimentación cada vez es más deficiente. Dicho esto, eh, los beneficios básicos que tiene entonces el paquete que nosotros llamamos Shake Supreme son: fomenta la masa muscular, eso es fundamental. Si una persona lo consume para el control de peso, también lo va a ayudar, porque recuerden ustedes algo, el control de peso es algo que no es simplemente tomarme un producto y esperar sentado o mirando el celular a ver si bajo de peso. O sea, uno le tiene que ayudar un poquitito también a los productos. Por eso es que si ustedes ven cómo se hace prácticamente el reto 90, se van a dar cuenta que el reto 90 está dado por productos, por actividad física, por actividad mental. Por ejemplo, es fundamental o ayudarnos para el control de peso, por ejemplo, la meditación. Con la meditación una persona puede controlar la parte espiritual de la ansiedad. Entonces, si la persona se decía controlar su peso, se decía hacer ejercicio, no solamente el producto la va a ayudar a controlar el peso en sí mismo, sino que la va a ayudar a formar masa muscular. La va a ayudar a reconvertir la grasa, transformarla, por supuesto, en músculo. Entonces, está haciendo muchas funciones al mismo tiempo. Por supuesto, decimos que repara el tejido muscular y por supuesto fortalece el sistema inmunológico, que es fundamental. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes algo. Un kilo de peso está compuesto por 200 centímetros cúbicos de agua y 800 gramos de grasa. Eso es un kilo de peso. Ahora bien, la grasa tiene una característica, es un gran absorbedor de toxinas. Y por supuesto se genera oxidación. Y eso genera ciertos elementos que deben ser atacados por el sistema inmunológico. Por lo tanto, tener el sistema inmune alto es fundamental. Bueno, el producto ayuda para eso. Para lo otro que también sirve el producto es para controlar el apetito. Aquellos que hemos tomado shake, sabemos que tomamos un shake y nos atraganta, ¿no? O sea, tenemos una comida completa, nutricionalmente hablando, con 200 calorías. 200. Imagínense ustedes que la ingesta diaria recomendada de calorías es entre 2000 y 2500 calorías por día. Eso es la ingesta diaria recomendada. Nosotros obtenemos con un sobre una calidad nutricional altísima con el 10% de la ingesta diaria recomendada. O sea, si ustedes se consumieran 4 sobres de shake por día, tendrían una alimentación completa. No digo que lo hagamos, simplemente estoy dándoles un ejemplo. Y lo tendrían completo con 800 calorías, no con 2000 y pico, o en el caso de las personas que tienen una mala alimentación, con 3000, 4000. Véanlo de esta manera. Un kilo de sobrepeso que nosotros tenemos son 7000 calorías retenidas. 7000. Por eso es que cuando la gente dice, yo no como nada y engordo, en realidad es porque no se ve, no logra ver lo que come. Las calorías no son contagiosas, ¿eh? Las calorías no son como el COVID, ¿eh? Que uno digámoslo así, se contagia de calorías. No. Las calorías se comen. Entonces, ¿por qué digo esto? Básicamente lo digo porque obviamente tenemos un producto que tiene muy pocas calorías, son apenas 200. Qué sé yo, un bife debe tener 150 calorías, un bife y no tiene la cantidad de nutrientes que tiene el nuestro, ¿no? Disminuye la ansiedad, porque básicamente cuando entra a nuestro organismo lo que genera es saturación del sistema, de nuestro sistema digestivo. Entonces la persona comienza a digerir y lo que es más interesante, prácticamente no pasan por el estómago porque ya vienen
ya viene totalmente convertida en polvo por un lado, y por el otro lado tienen todas las características para que ingrese directamente a nuestro intestino para ser absorbida, ¿no? Y lo podemos usar como merienda o comidas principales o en reemplazo de cenas, en reemplazo de desayuno, en las personas que no desayunan bien, etcétera. Ahora bien, ¿quiénes son las personas que deberían consumir esto? Primero, las que quieran bajar de peso. Es el primer tipo de persona que tendría que consumir esto. Está hecho para ellos. Pero también está hecho para aquella persona que quiera aumentar la masa muscular. Ya explicamos todo lo que eso significaba. Y el último tipo de personas que está hecho es para aquellas personas que tienen desórdenes alimenticios. Ergo, por ejemplo, aquellas personas que no almuerzan y cenan y sin embargo tienen sobrepeso. Dice, pues yo como una vez en la cena. Sí, pero se come el día completo en una cena y después se va a acostar. Entonces el organismo no tiene la posibilidad de generar desgaste. Además, ese tipo de cosas hace que el metabolismo funcione de otra manera, no de la manera que funciona en la mayoría de las personas. Ahora bien, ¿qué personas no deben consumir este producto? No porque les vaya a hacer mal ni nada de eso, sino porque regularmente no va a cumplir los objetivos que la persona quiere. Ejemplo, las personas que tienen bajo peso. ¿Por qué? Porque el producto no tiene calorías, prácticamente. Entonces lo consumen y no van a tener hambre. Está bien, van a tener una buena nutrición y todo lo demás, pero no van a subir de peso, ni consumiéndolo después de las comidas. Después de la comida, para aquellos que lo hemos probado de comer y después tomarnos un shake, y resulta bastante indigesto porque ya la comida y el shake juntos es como que es demasiado. Entonces, una persona que es delgada y eso, y tiene problemas nutricionales, démosle Supermix, no le demos el shake. Dicho esto, y esperando haberles sido lo más útil posible, sería nuestra charla. Por supuesto, voy a cortar la grabación y voy a contestar las preguntas que aparezcan y que pueda responder, por supuesto.